Ya se visualiza, licenciado. Perfecto. Gracias. Si no se ve muy bien, cambio de... Es que estoy utilizando Internet Explorer, pero a veces es la señal es muy débil. Bueno, veamos esta parte. A ver, cuando nosotros normalmente o cuando estamos realizando auditorías o si llegamos a formar parte de una institución como jefes, como gerentes, siempre nos vamos a topar con esta palabrita y de hecho en el Estado sucede mucho, pero en el Estado lo llamamos corrupción, ¿no? Entonces, está inmerso realmente esta palabra dentro de esa parte también de lo que nos invade hoy en día en Guatemala y es triste saber de que estamos inmersos en una corrupción fatal y de hecho nuestras carreteras están totalmente casi que inservibles, ¿no? O sea, si ustedes se pueden dar cuenta, vienen aquí a la ciudad un día de estos y los hoyos ya están como que el pan de cada día, cada guatemalteco uno tiene que tener cuidado al manejar. Me imagino que lo mismo está pasando ya por la Conora, que ya tengo 1 año y medio de no ir. Entonces, son situaciones que vemos normalmente nosotros los auditores en una empresa. Bueno, en una empresa en la parte privada y en las empresas estatales o instituciones, ¿no? Entonces, estamos familiarizados con esta palabrita. Sin embargo, para el punto de vista auditoría significa que es la manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos, malversación de activos, supresión u omisión de los efectos de ciertas transacciones en los registros y documentos. Bueno, te voy a contar una anécdota. Tengo un familiar que tiene una empresa, ¿no? El tema es que se murió, digamos, mi tío, y mi tía quedó con esa empresa y la verdad es que le está yendo muy bien. Resulta ser de que, por ejemplo, tiene un empleado que supuestamente gana 150 al día, pero tiene un Hilux del año, tiene una casa casi que muy moderna, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar desde la perspectiva de auditoría, obviamente ahí existe un fraude, ¿no? Por la confianza eterna que existe dentro de esa empresa hacia esa persona. Sin embargo, son temas un poco más especiales, pero podríamos utilizarlos como, por ejemplo, para el tema de auditoría, que es un fraude, ¿no? O sea, digamos, nosotros como auditores tenemos esa perspectiva, esa perspicacia, ese alcance no es de dónde viene. Ustedes se han trabajado en otros lados, hay instituciones donde les exigen prácticamente los antecedentes penales, policíacos y etcétera, ¿no? Con el objetivo de evaluar si anteriormente ustedes no están acusados de robo y otras instituciones como por ejemplo el Banco Crédito Hipotecario Nacional investigan a la persona yendo a su casa y les dan un formulario en el cual uno tiene que especificar exactamente cómo es su casa, con quién vive, etcétera, el estado de cuenta de su persona, entonces se empiezan a hacer las averiguaciones específicas porque al final de cuentas les conviene. Por ejemplo, no vas a contratar a una persona para que sea receptor pagador y al final de cuentas lo despidieron de otra institución sabiendo de que pudo haber cometido un robo, ¿no? Entonces son esas perspectivas que el auditor tiene que implementar dentro de una institución para poder prevenir esos fraudes. De hecho, las matrices de riesgo con nosotros ahorita familiarícense con las matrices de riesgo porque son esos riesgos que pueden ocurrir dentro de la institución, como por ejemplo el fraude, el robo de activos, eh, de la institución, hacer otro tipo como por ejemplo manipular un cheque, es decir, viene una persona al final de cuentas, quiere cambiar un cheque y solo le pone por ejemplo, 200 quetzales y queda entre la parte, por ejemplo, un espacio, uno de empleados y realmente está necesitado de dinero, podría manipular esa información y quedarse con el resto del dinero, ¿no? Entonces, son esa perspectiva que uno de auditor tiene que, así como que, como dicen ustedes los jóvenes, ponerse pilas, ¿no? En el tema de poder detectar realmente esos fraudes. Bueno, existe una auditoría especial para el tipo de fraude, es decir, cuando ya existe un fraude, nosotros intervenimos ya como auditores, como la parte de auditoría forense, descubrir, es decir, ir a la parte donde realmente se cometió el fraude, porque se cometió, hasta llegar a determinar
el tipo de fraude que pudo haberse cometido. Sin embargo, en nuestra perspectiva, el fraude debe de ser prevenido. Es decir, nosotros tenemos que prever antes de que llegara a hacer una auditoría forense dentro de la institución. Ustedes se recuerdan en su curso de contabilidad 2, hay una parte que cuando ustedes integraban las cuentas para determinar cómo, no me recuerdo cómo es que se llamaba ese tema, que involucra prácticamente auditoría también de forense, porque empiezan a analizar los datos que teníamos para formar un activo. Se me fue la palabra. Si alguien me recuerda ese tema, donde ustedes tienen que integrar los montos y las cuentas para llegar a determinar cuántos de activo tenía una empresa, se me fue la palabra. Cuando me recuerden se los voy a decir y ustedes se van a recordar de eso. Bueno, entonces la auditoría forense nos permite o permite a la empresa identificar áreas de mayor riesgo que se pueda extraer, pueda estar expuesta a la comisión de delitos económicos o a la participación indirecta de situaciones anormales. El auditor forense en estos casos identifica las debilidades y le recomienda a los directores o gerencia superior la forma de minimizar los impactos negativos de darse los mismos o inclusive para fortalecer las debilidades de control interno que puedan generar situaciones anormales, ¿sí? La institución donde estoy trabajando normalmente otorgan cajas chicas a las dependencias, como por ejemplo los que están en los departamentos. Entonces, ¿qué pasó? La auditoría, la verdad es que de esta institución solo hay 4 auditores, imagínense, para 2,000 empleados. Entonces, realmente no tienen un alcance significativo. Entonces, viene una persona que es del área de Coatepeque y la institución se quedó sin energía eléctrica. Entonces empezaron a descubrir por qué se había quedado sin energía eléctrica si existía un fondo de caja chica que debía derrotarlo. El tema es que dejó de pagar 3 meses, ¿sí? Entonces, cuando le empezaron a hacer la auditoría, obviamente no tenía nada en su caja chica y tenía como 3 meses sin poder rotarlo porque ella extrajo directamente el efectivo que existía en caja chica. Entonces, a mí me parece distorsionado lo que está presentando. Si quieres, voy a salir de aquí, voy a entrar desde me esperan un segundo, voy a salir de aquí y voy a entrar desde la otra página. Ahora sí logran ver mejor. Me confirman, por favor. Sí, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Es que estaba yo creo que estaba, ¿cómo es que se llama esta parte? Y normalmente entro desde el Chrome. Bueno, entonces les estaba explicando esa parte de la persona que tenía el fondo rotatorio o caja chica. Realmente es preocupante, ¿no? O sea, decir de que una persona extrae efectivo de una institución como para utilizarlo desde la perspectiva, por ejemplo, utilizarlo para su uso personal, eso no es correcto. Sí, el fondo rotatorio significa de que realmente existe ese fondo para cubrir las necesidades básicas dentro de la institución. Entonces, esto es fraude desde el punto de vista de la auditoría. ¿Por qué? Porque tomar algo de efectivo que no es de uso personal para hacerlo de uso personal es un fraude dentro de la institución. Y de hecho, digamos, esta persona podría ser demandada legalmente, ¿no? El tema de utilizar cosas que realmente están en contra de su ética. Bueno,
Esa es la auditoría forense desde la perspectiva al momento de realizar un fraude. ¿Cómo prepararse para identificar riesgos o riesgos de fraude? ¿Sí? Bueno, inicialmente, creo que desde hace como 2 años ustedes ya están familiarizados con esa palabra riesgo, ¿sí? O sea, es decir, la perspectiva que tenemos como auditores para poder identificar un evento que pueda alterarnos nuestros estados financieros o los activos dentro de la institución, ¿sí? Por eso es que existe actualmente matrices de riesgos. La primera fase, identificar áreas de riesgos, como por ejemplo, ponerle más atención, si están trabajando en una institución bancaria, la parte del efectivo, que realmente las personas que cometen fraude están detrás de ese efectivo, tratando de ver de qué manera no ser descubierta, ¿no? La segunda fase, investigación y diseño de medidas preventivas, es decir, controles por parte de ustedes, los auditores, para minimizar o para que no exista un riesgo de fraude dentro de la institución. Y la fase 3 es la implementación de un programa antifraude. ¿Sí? Bueno, de hecho, ustedes, con el simple hecho ya de hablar de bancos, está la superintendencia de bancos. Y la superintendencia de bancos exige a las instituciones bancarias llenar un formulario. Si ustedes van a aperturar una cuenta bancaria, ustedes mismos mencionan cuánto es su monto de sueldo y cuánto va a ser sus depósitos mensuales, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes indican que sus depósitos mensuales van a ser de 2,000 quetzales, obviamente tienen que tener ese parámetro de 2,000 quetzales. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a meter o a depositar 3,500 mensuales, ya suben 1,500, ¿no? Entonces, tú declaraste de que tu trabajo tenías una asignación de 3,500 y prácticamente tenías una perspectiva de ahorro de 2,000 quetzales, pero te subiste a 3,500, ¿sí? Entonces, el banco ya da alerta prácticamente a la superintendencia de banco de que ustedes pueden estar en un negocio ilícito. Entonces, desde la perspectiva bancaria funciona de esa manera. De hecho, aquel día había una compañera, una señora que es muy agradable, una señora que nos apoya en el tema de limpieza. Estábamos inmersos en un cuchubal, ¿no? Entonces, depositábamos normalmente 1,000 quetzales por, digamos, agarrábamos los 1,000 quetzales y le dábamos a la persona y éramos 16. Entonces, ella normalmente sus ingresos pueden ser de 3,500 a 4,000, ¿no? Sin embargo, vino y fue a depositar los 16,000 quetzales que teníamos como de meta al cuchubal al año. Entonces, el banco le dijo que sí podía depositarlo, pero tenía que esperar una autorización de 3 días para poder retirar ese efectivo, porque podría ser lavado de dinero. Entonces ella tuvo que explicar por qué fue lo de sus ingresos de esos 16,000 y por qué salió ese monto muy significativo al banco, porque al final de cuentas los bancos también están obligados a presentar directamente esos formularios ante la superintendencia de bancos. Entonces, ellos pues están inmersos en el tema de antifraude. También existe, ahorita está de moda el tema me imagino que lo han escuchado en los bancos, un tema que es del phishing, si no estoy mal, se pronuncia así. Es el tema de prestar tu cuenta, o sea, tu cuenta bancaria para que otra persona pueda utilizarlo. Y eso es un delito, ¿no? Porque al final de cuentas, tu cuenta, tú puedes ser una persona excepcional, pero viene la otra persona y deposita montos significativos en tu cuenta. Entonces, el que va a ser perseguido eres esa persona que está prestando su cuenta, porque la otra no sabe quién es, ¿no? Entonces, son temas muy importantes para nosotros como auditores para poder prevenir esos fraudes que puedan existir dentro de la institución. Bueno, las 5C del control para prevenir el fraude empresarial. Veamos desde el punto de vista empresarial, porque en nuestras instituciones públicas ya es más sabido y tristemente que obviamente existe esta palabrita hasta no más poder, ¿no? Entonces dice, concientización y sensibilización a quienes, a las personas que trabajan diariamente en nuestra empresa, a nuestros empleados, hacerle conciencia de que realmente como institución
tenemos que estar fortalecidos para no caer en un tema de fraude, ¿sí? Después dice conocimiento integral del delito, es decir, saber o conocer cómo podrían cometer fraude dentro de nuestra institución. El conocimiento interno y entorno de la empresa son digamos, conocer realmente las personas que trabajan con nosotros, de dónde vienen, cuál es su profesión, etcétera, para poder, o cuáles son los antecedentes que han tenido para poder prevenir esos fraudes, ¿sí? Conocimiento integral del cliente, quiénes son nuestros clientes, dónde vienen, cómo lo utiliza la institución bancaria, esos formularios es muy importante para ellos, para conocimiento de sus clientes. Conocimiento de modalidades de identificación de controles y sanciones. ¿Cuáles son los tipos de sanciones que podría implementar la auditoría para prevenir esos, para que los empleados, si tienen cometen un fraude, que podría someterse tanto legal como administrativamente, ¿no? Procedimientos de auditoría interna efectiva para la evaluación de fraude. Bueno, elegir y analizar la información detalladamente del tipo de fraude que pudiese estar cometiéndose dentro de nuestra institución. Yo trabajé en el Banco Industrial, entonces yo me salí del Banco Industrial porque quería seguir estudiando. Antes no existía esta ventaja que tienen ustedes de recibir clases sábados, sino que nosotros recibíamos clases de 5 de la tarde a 9 de la noche aquí en la sede central, o 1:30 de la tarde a 5 de la tarde, los que podían solamente estudiar, ¿no? Entonces a mí se me dificultaba mucho estudiar porque quería también tener la experiencia de trabajo. Sin embargo, me estaba consumiendo bastante tiempo que a veces no podía llegar a la universidad. Entonces dejé de trabajar por 2 años, 3 años y me dediqué exclusivamente a estudiar. Sin embargo, conocimos dentro de la institución, conocí a varias personas y después de 2 años me enteré que despidieron a una de ellas. El tema es que su esposo tenía una cuenta dentro de la institución y al parecer una persona que trabajaba dentro de la institución le debía, ¿sí? Entonces, esta persona que despidieron tenía acceso a todos los sistemas del banco en el momento de decir, bueno, podrías, y que si bien esta persona, su esposo la llamó y le dijo, ¿será que podrías ver dentro de la cuenta si existe efectivo de esta persona para poder cobrarle? Entonces vino esta persona y introdujo prácticamente su contraseña e ingresó para ver cuánto tenía de efectivo la persona que le debía a su esposo. Error. Al final de cuentas fue detectada porque ella simplemente no podía verificar cualquier tipo de cuenta sin una autorización o firma del cliente. Entonces, obviamente fue despedida porque podría caer un tema. Desde el punto de vista de la auditoría, es mejor prevenir, ¿no? Y aparte de eso, que existe el tema de confidencialidad, ¿sí? El tema de tú saber de cómo se maneja tu institución es algo confidencial. Por eso también podría ser despedido, ¿sí? Es un tema que lo cataloga más como tipo de fraude. Bueno, elegir y analizar la información, determinar qué información será utilizada y cómo será organizada, sopesada y analizada. Este procedimiento va muy pegada a la determinación del objetivo de la investigación. Los documentos para nosotros forman una parte muy importante para nuestra auditoría forense, es decir, ver las evidencias para poder recriminar a alguien de que sí está inmerso en una parte de corrupción. Determinar la pericia requerida, es decir, hacer un inventario del conocimiento de los funcionarios que tenga la institución para investigación de riesgo de corrupción, para establecer que se cuentan con los elementos por la debida pericia del objetivo a cumplir. Muchas investigaciones pueden generar resultados negativos si quieren realizar las investigaciones. No cuentan con pericia requerida, tanto a nivel de investigación, la carga de la prueba y la custodia de la prueba. Bueno, aquí es un ejemplo, ¿no? Resulta ser, ya hablemos dentro de la instituciones públicas. Resulta ser de que alguien en el Ministerio Público, ¿sí? Fue demandado y esta persona era un abogado en el cual defendía los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, prácticamente fue demandado por su esposa por violencia doméstica. ¿Qué pasó?
lo despidieron, porque al final de cuentas no podría estar o encajar dentro de una institución de justicia si él mismo está cometiendo una ilegalidad, ¿no? Por eso es que es muy importante desde la perspectiva de la auditoría que eso también podría caerse, tal vez no en el tipo de fraude, sino que prácticamente dentro de la institución deben de conocerse realmente los empleados que están trabajando, porque es muy importante para no caer en tipos de fraude, ¿no? Tal vez este ejemplo va más encaminado cómo es que las instituciones públicas pueden proteger su imagen con relación a los empleados que existen dentro de esa institución. Procedimientos para la presentación de informes, confidencial para infracciones, corrupción para la investigación interna. Veamos, esta parte que no se ve muy bien. Dice, si surge una sospecha de soborno o corrupción, las instituciones deben contar con procesos para los funcionarios puedan reportar las infracciones en forma confidencial. ¿Sí? Ustedes, tal vez para los que trabajamos en las instituciones públicas, o sucede más como, por ejemplo, yo lo he visto más como organismos internacionales. Es decir, los organismos internacionales implementan sistemas de anticorrupción o antifraude en el cual existe una línea directa si alguien sospecha de que una institución esté cometiendo un fraude con los recursos otorgados para realizar un proyecto. Por ejemplo, si vengo yo y estoy identificando que, por ejemplo, los recursos del Banco Mundial, ¿no? Están siendo mal, o sea, están siendo mal utilizados con una empresa para realizar una carretera, puedo llamar a una determinada línea telefónica y poder decir quiénes podrían estar cometiendo fraude con esos recursos. Entonces, es un método que utilizan prácticamente las instituciones internacionales como el objetivo de no caer en un fraude y hacer eficientes los recursos que son otorgados para la República de Guatemala. Puede suceder también dentro de la institución que ustedes trabajan, en el cual puedan crear una línea directa para poder, digamos, emitir un tipo de anonimato para que alguien denuncie un soborno o fraude dentro de la institución. Bueno, debida diligencia basada en riesgos de transacciones. Vamos a aumentar esto porque no se ve muy bien. Dice, se deben crear mecanismos para que la institución, al contratar servicios con terceros, se haga con una diligencia debida aumentada como lo es. Composición de la junta directiva o principales empleados del proveedor para determinar vinculación con funcionarios de la institución. Experiencia en el servicio o negociación del producto a ofrecer. Eso sucede mucho en las instituciones públicas. ¿Por qué? De hecho, el Ministerio de Finanzas, podríamos decir que es una institución que realmente es muy técnica, ha implementado muchos controles para que los recursos que ejecuten las instituciones sean transparentes. Y de hecho existe un sistema que me imagino que ustedes lo han escuchado que se llama Guatecompras, ¿sí? En el sistema de Guatecompras, normalmente lo que se hace al momento de realizar una compra es lanzar un evento, ¿no? Lanzar el evento, publicarlo, y si se hace por medio de comparación de precios o comparación de calificaciones para consultores, entonces las instituciones están obligadas a armar una junta, ¿no? Una junta en el tema de la ley de compras y contrataciones establece que tiene que ser un técnico de la compra que se va a realizar, es decir, si son computadoras tiene que ser un ingeniero de informática, un abogado por el tema del contrato que se va a realizar, y un financiero. Entonces, ellos pueden conformar una mesa técnica en el cual evalúan las propuestas de los oferentes para ver si realmente no existe un método como, por ejemplo, yo te conozco, entonces anexame a mí esa compra que vas a realizar, porque normalmente, y para evitar, por ejemplo, como los ministros que tengan una transacción directa
con el proveedor, se crea esa junta de licitación y se crea ese sistema de cuatecompras. Pero lamentablemente, pues no todo el mundo lo usa. Han manipulado mucho la ley de contrataciones, como por ejemplo, hacer compras de baja cuantía, el cual existe una cantidad mínima para poder ofertar o realizar compras directas. Creo que es de 90,000 quetzales que pueden realizar compras directas las instituciones. Entonces, de ahí se pueden ir las instituciones como para favorecer a sus amigos o, por ejemplo, para favorecer las empresas de Miguel Martínez que está creando, ¿no? Entonces, son esas instituciones, son esos mecanismos que deben de implementar. Si lo llevamos desde el punto de vista empresarial, podría ser un buen ejemplo como para tomarlo en el tema de realizar una licitación, ver si las personas que están licitando no tengan un contacto directo dentro de la institución, en el cual le pueden dar un coima o comisión, ¿no? Por debajo de la mesa con el objetivo de adjudicar a su empresa. Entonces son sistemas que debemos de analizar nosotros como auditores. Conocimiento de los empleados, eso lo explicaba desde el principio. Por ejemplo, tener declaración de ingresos. ¿Cuánto es que gana el empleado normalmente? Como, por ejemplo, si un empleado genera, si tú sabes perfectamente que le estás pagando 5,000 a tu empleado, entonces esa persona tendría que vivir en un sistema, un nivel económico medio bajo, ¿no? En el tema puede comprarse un carrito y toda esa cuestión. Pero ¿qué pasa cuando tu empleado lo ves con carros grandes, carros muy caros o casas lujosas o cosas así? Entonces ya empiezas a sospechar tú, ¿no? Entonces realmente esa parte, la declaración de ingresos del empleado es muy importante para una empresa privada y de hecho para los bancos también, porque para las instituciones así financieras grandes como el BI, sí tiene que haber una investigación exhaustiva de las personas al momento de anexarlas como empleado. De hecho, el Banco de Guatemala también al momento de contratar a su personal, sí lo investiga a fondo, o sea, es decir, llegan a la casa, investiga, por ejemplo, quién era su mamá, quién es su papá, si realmente no están inmersos en una investigación de fraude, de robo, etcétera. Otro tema, certificación de familiares, es lo que les decía, que podríamos incluir dentro de un formulario quiénes son sus padres, cuánto de ingreso tienen, para ver si realmente no puede cometer fraude dentro de la institución. Declaración de bienes, eso lo hacemos normalmente en la Contraloría, los empleados públicos, que tenemos un ingreso por encima de 90,000 quetzales anuales, y tenemos que dar parte cuánto es que modificamos, por ejemplo, si nos ascienden, tenemos que declarar ante la Contraloría General de Cuentas ese aumento. Entonces, con base a ellos identifican si realmente la persona que tiene un nivel económico estable pueda llegar a tener algo más, entonces ya empiezan a sospechar con relación al fraude. Encuesta de clima laboral, como por ejemplo, hacer que los empleados puedan opinar con relación a entre ellos mismos. Es decir, hacer encuesta, ¿qué piensas de esta persona? Y todos, entonces ya ahí empezamos a descubrir si realmente alguien no encaja dentro de nuestra institución y podría cometer fraude. Naturaleza de los fraudes, dice, puede haber dentro de una institución, por supuesto empresarial, dice, las debilidades más comunes, existe demasiada confianza en los empleados, débiles procedimientos y procesos apropiados para el control, falta de autorización, falta de revelación de información contable, inadecuada separación entre la autoridad sobre operaciones y custodias, ¿sí? En las empresas, ustedes, me imagino que las personas que están trabajando ya se están topando como, por ejemplo, algo de la autorización de un monto para comprar algo, si tiene que ir autorizados ciertos montos o ciertos cheques. Entonces, estos podrían, digamos, crear mecanismos de control para prevenir los fraudes correspondientes. Y fraude interno, dice, es el robo y la apropiación indebida de activos por parte de los empleados y otras personas con acceso a información privilegiada. ¿Cuánto hay que sospechar? Algunas señales para detectar a empleados susceptibles a cometer fraude. Estilo de vida que no corresponde a los ingresos, posesión de un patrimonio que no concuerde con el salario, presencia en el trabajo en horarios poco habituales, presiones y preocupaciones financieras, personas, bodas, enfermedades, etc. Esto sí es muy importante, como les explicaba, o no sé si a ustedes les dije esa vez, de que un empleado utilizó prácticamente los recursos de su caja
para poder pagar su tarjeta de crédito porque estaba endeudado. Entonces, son investigaciones que uno como empresario tiene que realizar porque obviamente lo que nos interesa es el cuidado a nuestros activos como tanto financieras como no financieras. Entonces, el tema de fraude, en conclusión, el tema de fraude para nosotros como auditores es muy importante conocerlo, es muy importante cómo descubrir o implementar controles para que no caigamos a que los empleados puedan cometer fraudes dentro de nuestra institución. Entonces, es muy importante las matrices de riesgos para esta parte, identificar los riesgos donde podrían cometerse fraudes y definitivamente si identificamos a los empleados que podrían cometer fraude, no podríamos seguir con su trabajo dentro de la institución, sino que lo más sano es cortarlo desde ya porque al final de cuentas podrían cometer fraude dentro de nuestra institución. Bueno, ese es el tema de fraude. ¿Alguna duda con relación al tema? Compañeros, ¿dudas? Bueno, les voy a mandar esa presentación. ¿Qué quiero para la próxima semana? Vimos la semana pasada un ejemplo del balance de Scorecard. Voy a hacer un ejercicio y necesito que me lo manden a más tardar el día viernes, ¿sí? Ese es un tema. Ahora bien, vamos a hacer también un análisis de los KPI para que ustedes puedan interpretar. Yo les voy a mandar un estado financiero y ustedes con base a la presentación que vimos la semana pasada, los voy a subir. Ustedes me tienen que identificar o interpretar qué significa o el resultado de cada fórmula que van a utilizar, ¿no? Ese es el tema para la otra semana. Ahora, adentrémonos un poco más a nuestra práctica. ¿Quién quiere que empecemos con la práctica? Edwin, Francisco, ¿tienes tu práctica abierta? Tengo una parte, licenciado. Claudia, ¿cómo estás, Claudia? ¿Tienes dudas, Claudia? ¿No? Bueno, entonces te dejo presentar, Edwin, para que veamos cuáles son tus dudas con relación a la práctica. Y a los compañeros, yo me recuerdo que creamos grupos. A ver, un representante de cada grupo, por favor. Compañeros. Ruth. Buenas tardes, Ruth. ¿Me escuchas? Sí, Lick, buenas tardes. A ver, ¿cómo vas tú con tu práctica? Pues ahí avanzando, pero todavía nos falta bastante, Lick. Yo también tengo una duda, ya se la voy a plantear. Perfecto, porque sí necesito que cada grupo pueda plantear sus dudas, porque la próxima semana solo tenemos esos dos temas también y ya el jueves 20 sí necesito la práctica. A ver, Edwin, cuéntanos. Inicialmente, Edwin, ¿quiénes son los integrantes de tu grupo? En un momento le digo, Lick. Oh, bueno, ahí están levantando la mano. Anthony. Está Alexandra Milena, Sergio David Chum, Heidi Marisol, Delmi y José Francisco. Casi que todo, bueno, nuestras dudas están relacionadas. Por eso voy a presentar esto de pasivos que es similar. Ahora bien, nuestro mayor inconveniente. Con toda confianza del mundo, realmente las personas que están integrando tu grupo sí están trabajando. Sí, licenciado. Bueno, a ver, ¿cuáles son tus dudas? Bueno, la primera columna de esta imagen que pegué acá es del 2020 y la segunda es del 2021. Al realizar nuestra práctica, pues nos dice la información, nos da la integración de los proveedores que posee la empresa. Al realizar la sumatoria de las deudas nos da 18.156.944
Eso lo cuadra, pero con el 2020. Con el 2021 no cuadra. Bueno, entonces estábamos planteando con los compañeros. Esa diferencia podemos hacer un ajuste, ¿verdad? Va, pero aquí viene el inconveniente. La hoja de datos no nos da información aparte de un proveedor nada más que es Genial Inc., en el cual se le debe más. Entonces no hay información de que la empresa haya realizado otros pagos. Entonces, si nosotros hacemos un ajuste, ¿cómo vamos a respaldar ese ajuste? ¿A qué proveedor se lo vamos a cargar? Permíteme, voy a abrir la práctica solo para entenderte. Dame chance. Proveedores, ¿verdad? Del año 2020 tienes 18,000 y del 2021 14,000. Es decir, ya le tendrías que haber pagado a alguien más, ¿no? Ahora veamos. El rubro de proveedores, ¿cómo es que se integra? Dice, el auxiliar de proveedores en quetzales es el siguiente. La suma del 2021 te tendría que dar con lo del 2021, ¿verdad? Veamos. $18,156. Después nos dice, se enviaron cartas de circularización a los proveedores siguientes: Genial Inc., LLSM, SADCB y Antrop. De acuerdo a los saldos confirmados, LL Inc. y Antrop respondieron estar de acuerdo con los saldos que están incluidos en los estados financieros de la compañía. El proveedor Genial Inc. respondió que su deuda al 31 de diciembre es de 1.170.969.60 dólares. Al realizar la indagación observamos que el tipo de cambio utilizado por la compañía fue de 5 por $1. SMSADCB no respondió a la circularización de saldos. Se emplearon otros procedimientos supletorios determinando el saldo como razonable. Bueno, entonces, veamos primero Genial Inc. Solo quiero ver cómo es que está eso. ¿Puedes levantar la mano, Anthony? Nos dice que los saldos con él sí está bien. También nos dice que el Inc. está bien, Antro también está bien. Ok. Después nos dice, está de acuerdo con los que incluyen los estados financieros. Después el proveedor Genial Inc. nos dice que su saldo es de 1.270.969.60 dólares. Multiplicado por 5, tendría que darnos, tenemos en la auditoría. Y
tenemos una diferencia del tipo de cambio de 180,000. Tenemos una diferencia. Después nos dice el proveedor es SM de SA no circularización. SM no responde. Únicamente ese proveedor es el que presenta la diferencia, licenciado. ¿Cómo? Únicamente ese proveedor es el que presenta una diferencia. Y solo quiero ver el monto del 2000, que no nos da la integración del 2000. Permíteme. Tenemos un monto, una gran diferencia de 5,000. Y 4,130. Y tú, bueno, lo que aquí la duda que surge es a dónde cargar esa diferencia, ¿verdad? Porque si dice que tenemos 14,025,741, perdón, 14,025,000 para el 2021 y tenemos 18 millones en el 2020, tenemos una diferencia de 4,130,000, pero ya descubrimos una diferencia con Genial Inc. de 180,000. Todavía persiste una diferencia de 3,951,203, pero no hicimos circularización con Maxi SA, tampoco Norm SA y tampoco Untin SA. Lo que ustedes plantean es dónde cargar esa diferencia o a qué proveedor, perdón. Esa es la duda, ¿verdad? Así es. Ajá, que con este proveedor y cómo vamos a respaldarlo, ¿verdad? Ya. Y Veamos. también así hay varios, porque por ejemplo, si revisamos lo que es clientes, es lo mismo, licenciado. Siempre hay una diferencia. Solo cuadra con el año anterior, que sería 2020. Permíteme, voy a ver algo. Y hay otras cuentas también. Como dentro de caja y bancos también eso está dando problemas. Solo déjeme ver algo antes de seguir. Si yo copié una información mala, quizá. Aquí está. Dice, primero se envían los sectores de los proveedores que no tienen de los usuarios confirmados. Ahora bien, al momento de realizar ustedes, como por ejemplo, ahorita hicieron esa integración, no detectaron una diferencia como por ejemplo en caja y bancos que sea de ese monto o un monto similar, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo ahorita es con integrar prácticamente proveedores. Es decir, nosotros en nuestro transcurso de nuestro ejercicio pueda ser que ya al momento de leer toda la información, dentro del rubro de caja tenemos una diferencia similar a ese monto y podríamos haber pagado ya un proveedor en ese sentido. ¿Tenemos una diferencia en caja y Fíjese bancos? En bancos sí tenemos una diferencia similar, pero en este caso, bueno, un compañero voy a ver si puede presentar. No es un monto similar, es un poquito menos. Veamos. Solo voy a ver algo de caja y bancos.
Fíjese que lo que está también en caja y bancos es que yo no sé si usted se equivocó a la hora de estar trasladando la información, porque al principio del documento usted está indicando que la información que vamos a auditar es 2021. Luego, donde está la parte de que dice por la metodología o método, ¿cómo es que dice? Usted indica que realicemos la auditoría 2020. Entonces, a la larga, no sé cuál de las dos fechas vamos a poder realizar. Y aparte de en la información de bancos, por ejemplo, la conciliación bancaria, no cuadran los datos de la auditoría de 2021, no cuadra esas cantidades, sino que viene a cuadrar ciertas cantidades con el año 2020, no con el 2021. O sea, como quien dice que la información está basada al año 2020. Así es, Lick. Yo también supongo que tal vez en una fecha, Lick. Vamos a ver. Permítame, ¿sí? Sí, fíjese que yo creo que al final de cuentas, adivinen qué es lo que me confundí. Y sí les doy la razón. Por eso es que me interesaba ver ese tema. Les voy a presentar. ¿Podrán ver mi pantalla? Sí, licenciado. Es que realmente los datos que vamos a trabajar es del 2021, pero yo me equivoqué que esto es 2021 y esto es 2020, ¿sí? Entonces, los datos reales, digamos, este es del 2021 y este es del 2020. No sé si me van captando. ¿Compañeros? Sí, licenciado, eso ya tiene un poquito más de sentido. Entonces, este es 2021 y este es 2020. La integración que está a la izquierda es 2021 y la información que está a la derecha es 2020. Esto es 2021 y esto es 2020. Lo voy a corregir y voy a subirlo nuevamente, pero qué bueno que me lo hicieron saber porque normalmente, como por andar trasladando información, uno se equivoca. Entonces Lick, ya les también voy a empezar a tenemos otra cuadrar duda. con... Bueno, a ver, ¿cuál es la duda? Este es está bien. ¿Qué dudas tenemos? ¿Qué? Es en cuanto a bancos. Ahí le vino a dejar a la policía en la crisis. Ahí está. Solo quiero ver si no tengo más equivocaciones. Compañera Claudia, 21, 20. tiene el micrófono aperturado. Ahora sí. A ver, plantéeme las dudas. Ahorita vamos a compartir pantalla. Gracias. ¿Quién va a compartir la pantalla, compañeros? En un momento va a compartir el compañero Anthony. Lick. Veamos. Los compañeros y los jóvenes que no han iniciado su práctica, les comento, el 22 es el último día de clases. Vamos a ver, 22. El 15 y el 22. Entonces, ese día de clases nosotros vamos a utilizarlo
para que expongan cómo es que realizaron la práctica y cuáles fueron sus, digamos, sus acontecimientos más importantes en la matriz de riesgos. Eso es lo que necesito y con base a eso vamos a calificar. ¿Puede repetir la información, licenciado, por favor? ¿Qué fecha? El 22. Solo me pueden confirmar si el 22 realmente todavía tenemos clases. Yo creo que sí, el 22 y el 29 es el examen final. Licenciado, buena tarde. No tenemos clases. ¿Todavía ya no? No, no tenemos clases 22. Es el aniversario de Jusac. Me diste una buena noticia, no mentiras. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Y el 29 es el examen final, ¿verdad? Bueno, entonces sí, compañeros, vamos a tener que correr con esto porque sí lo necesitaría para... Bueno, dejémosla que ustedes lo tienen que entregar el 20, de que ustedes me lo tienen que mandar toda la práctica. Lo que necesita, voy a omitir esa exposición entonces porque si el 29 ya tenemos el examen final no nos va a dar chance, exceptuando la otra semana. Pero la otra semana lo queremos utilizar nuevamente para las... ¿Sí? No sé, creo que ya tiene usted su programa, pero podría ser entregarlo el sábado 22 por cualquier atraso, trabajar ese día que va a ser feriado. No, porque es asueto para ustedes, entonces no pueden trabajar. Bueno, pero entregarlo ese día, Lick. Entregarlo ese día si pudiéramos. Porque según su programación estaba dando chance. Entregarlo sí, pero no podríamos recibir clases porque si no me metería yo en problemas ahí con ustedes. No, me refiero a entregar el trabajo ese día, licenciado, por la noche o tarde. ¿Qué piensa la mayoría? Dejémoslo en votación. Bueno, Sí. entréguenmelo el 20. Sí, para el sábado, ahorita. Bueno, para el sábado 22 entonces. 22 medianoche, Lick. 22 medianoche, perfecto. Bueno, ¿cuál es la Se lo duda agradezco, entonces, Edu? licenciado. Licenciado, no sé si me escucha. A lo lejos, mi estimado. Y ahora no sé si me escucha, licenciado. Ahorita sí, perfecto. Ok, está bien. Fíjese, licenciado, que la duda que tenemos acá en bancos es primero de que al momento de realizar las conciliaciones bancarias, bueno, nos están otorgando una confirmación que serían estos saldos, ¿verdad? Pues estos saldos estarían bien. El detalle con acá es que fíjese, licenciado, que por ejemplo, en la conciliación de la moneda extranjera, al realizar, bueno, acá esto no iría, perdón. Al realizar lo que es la conciliación bancaria del Banco Metropol, encontramos una diferencia de 194.151 dólares. Que por esta cantidad no cuadra nuestra conciliación bancaria debido a que únicamente poseemos cheques pendientes o de circulación, solo 2 cheques con estos montos y poseemos nada más esta cantidad que fue de un cheque rechazado, con lo cual pues al momento de realizar la conciliación nos podemos percatar que la conciliación pues no cuadra debido a que falta esa cantidad. No sabemos nosotros porque no hay ninguna otra información que nos diga si ese dinero fue pagado, fue transferido o es un faltante. Entonces, en este caso no sabríamos nosotros qué hacer con ese monto que hace falta. Asimismo, está el otro monto que hace falta. E incluso acá, por ejemplo, lo que es con la de Metropol siempre, no, en la información que tenemos, no hay ningún depósito en tránsito que pudiera justificar
o ese faltante, por decirlo así, en los saldos del banco. Y por eso Veamos. nos quedaría esa diferencia acá. Lo mismo con la conciliación bancaria en moneda local del Banco LEL, que existe un faltante de 194.150 quetzales, que al igual al momento de 151. revisar la información que teníamos, 194.150. Ese no Ese está en sería el que circulación. tenemos El banco no, tenía- en circulación 194.151. Ese es el que está en circulación, ¿no? Ajá, este es el que está en circulación. Pero al igual, al momento de realizar, bueno, como nosotros realizamos la conciliación, determinamos que hace falta, o sea, que estaría este dinero de esta cantidad de diferencia entre ambas, en el monto ambas, total de diferencia. ajá. Ese es el monto total de diferencia que está por el motivo de que no cuadra esta conciliación. Y asimismo hay una diferencia en la conciliación bancaria del Banco Victoria, el cual pues no cuadra por un monto de 20 quetzales. Eso sí, no es significativo los 20 quetzales. Lo que sí preocupa son los 194.000. ¿Podrías dejar tu presentación, Anthony? A ver, ¿quiénes más del grupo tienen estas diferencias? Ruth. Licenciado, fíjese que por mi parte yo lo tomé de otra manera. Yo estoy haciendo el rubro de caja y bancos. Y a la hora que estaba realizando la confirmación bancaria, primero corroboré los datos que usted nos dio para ver si al operar nos daban las cantidades que usted tenía asignadas en la conciliación. Y me pude dar cuenta que lo que son los 194.151 del banco LEL, esos en su información no se encuentran operados. Esos no están operados, o sea que en la operación para sacar el total de los 2.987.000 un quetzal, no se encontraron operados, o sea, quedaron como quien dice, solo son afectados por parte de la empresa porque no los tomaron para operar. A la hora de que uno viene y, por ejemplo, en mi caso yo los operé y ya pues me cambia la cantidad a la que usted tiene. ¿Te cuadra? No me cuadra. Con respecto a, o sea, que dejando la cantidad como tiene y dejando la cantidad del Banco Victoria, siendo caso omiso los 20 quetzales que harían falta, sino que tomando la cantidad que usted colocó, cuadraría con la cantidad que usted tiene en el balance, pero sin sumar lo que son los cheques en tránsito del Banco LEL. Ahora, si se suma, hay una variación en el cual no permite que cuadre la cantidad con lo que usted tiene en el balance. Es igual el banco Metropol. También encontré una diferencia en el cual no cuadra con lo que usted nos está dando en el balance. Entonces, por eso es que a mí me surgía la duda y le comenté, pero como dijo que aquí lo vamos a hablar. Sí, no hay problema. ¿Quién más tiene esa duda? A ver, para empezar, veamos. ¿Realmente el cuadro que se les dio en la práctica está correcto? La suma y resta de los cheques tanto en circulación, en tránsito y todo ese tema. ¿Visualizaron eso? Yo sí lo hice y la verdad que no está correcto porque al menos el cheque en tránsito de ese banco no está operado. Partamos de ahí. O sea, necesariamente ustedes como auditores tienen que verificar si realmente las sumas y restas que les dan los contadores están bien. Es decir, si la conciliación que les fue presentada a ustedes es correcta. Es decir, si tenemos que sumar o restar los cheques de circulación,
si tenemos que sumar o restar los depósitos en tránsitos, si tenemos que sumar o restar las notas de débito no contabilizados, etcétera, ¿sí? Entonces, tenemos que partir de eso para realmente verificar si las conciliaciones bancarias que nos están proporcionando están correctas, ¿sí? Después ya vamos en el tema de las diferencias que existen en los bancos. Si existe una diferencia entre los bancos, como por ejemplo, si yo en mi cuenta tengo 1 millón, sé que tengo 1 millón desde mi perspectiva y desde la perspectiva del banco, tengo 950,000, tengo que saber por qué pasan esos 50,000 y tengo que hacer mis conciliaciones bancarias, ¿sí? Y si existe una diferencia, hacer una nota al banco solicitándole que yo tengo esa diferencia, pero en este caso no podemos hacer eso, sino que ya correr la partida correspondiente, pero tenemos que leer toda la práctica para poder determinar si realmente existe una diferencia como tal. Porque puede ser que, por ejemplo, hay un cliente que nos pudo haber depositado, ¿sí? O alguien nos pudo cobrar un cheque. Entonces, por eso es que es importante que ustedes, para mi perspectiva, se reúnan y lean toda la práctica, ¿sí? Lean toda la práctica hasta determinar realmente si puede existir una diferencia en otro rubro que pueda caer directamente en caja y banco. Yo no sé si inicialmente tendrían que hacer la comparación o realizar nuevamente las conciliaciones bancarias, ¿sí? 2, leer toda la práctica para determinar si existe una diferencia en otras cuentas. Y si existe esa diferencia, pues ya a correr el ajuste correspondiente. Si no verificamos esa diferencia dentro de caja, y si tenemos de nosotros, pues obviamente es otros ingresos, y si no, pues prácticamente lo podríamos correr como de gastos acumulados de años anteriores, ¿sí? Yo no sé si han hecho eso. ¿Han leído toda la práctica? ¿Verificaron realmente si la suma y resta de la conciliación que se les está dando es la adecuada? Sandy. Liz, yo tengo una duda respecto a los gastos de operación. Bueno, En los veamos esto. centavos. Antes que continuemos, Sandy, con esta diferencia. Anthony, ¿me escuchas? Sí, licenciado. Perfecto. Primero tenés que verificar realmente si la suma y resta de la conciliación que les estamos proporcionando es la adecuada, ¿sí? Si no, si persiste esa diferencia, me contactas y podemos resolver ya ese específicamente, ¿de acuerdo? Y leer toda la práctica juntos. De acuerdo. A ver, Sandy. Liz, yo tengo una duda. O sea, aquí nos cambió el año, ¿verdad? Por ejemplo, en gastos de administración tenemos 97,065,987. Perdón. Y ¿En qué rubro? en el de gastos de operación. Vamos a ver. Gastos de operación. Dice gastos de operación. Para los gastos de operación, los cuales se encuentran distribuidos en gastos de administración y distribución, se realizó una revisión sobre las cuentas seleccionadas a continuación. Sueldos. El total de sueldo promedio mensual es de 4,000 debido a que la compañía no mantiene una rotación alta de personal. La indemnización cancelada en el año fueron de 37,000. Ajá, ¿qué diferencia tienes ahí o qué duda tienes, mi estimado? Es que en el estado de resultados integral, la cantidad no sé si está cambiada en los gastos de distribución y venta y de administración, porque en el balance aparece, en los gastos de administración aparece lo que está en los gastos de venta. No sé si está cambiado o cuál tomamos. Permíteme, vamos a ver. Gastos de administración en el balance, en el estado de balance de saldos, ¿verdad? Ajá. Tenemos en el 2021 97 millones, perdón, 97 millones y 85 millones del año 2020. Ahora si nos vamos directamente, 23,000, permíteme, 97, 23. Gastos de administración.
En el estado de resultados te aparece 23 millones y 18 millones, ¿verdad? En el balance te aparece 97 millones y 85 millones. Tú dices que si existe una diferencia, ¿por qué existe la diferencia? No. Yo le quiero preguntar desde que, por ejemplo, en el estado de resultados integral, la cantidad en gastos de administración es de 23.498.525. Y en el balance están con 97, o sea, como que las cantidades se cambiaron, o no sé. Veamos. Es que en el estado de resultados, pues estado de resultados integral, te da gastos de distribución y venta, ¿verdad? ¿Sí? Con ese monto. Y en el balance general te da gastos de administración con ese monto. O sea, tú dices que cambia el nombre nada más. La cantidad. Veamos. Gastos de administración y gastos de distribución y venta, 97,000, 85. Fíjate que yo tengo la misma cantidad de... Tal vez es, 23 millones, 97 millones. Permíteme que... Es que licenciado, es que la cantidad que aparece en los gastos de administración en el balance de saldos, Son le 97 millones. aparece, ajá, en el estado de resultados, le aparece a los gastos de distribución y venta, 97 millones. Y gastos de administración con 23 millones, ¿verdad? O sea, es al revés, tendría que ser. Entonces dejamos quiero gastos ver. de administración con los 97 millones. Sí, es que en el balance, digamos, en el balance de saldo aparece gastos de administración con 97 millones, ¿verdad? Pero si me voy al estado de resultado, ese monto de 97 millones me aparece en el gasto de distribución y venta. ¿Es correcto? Así es. Ajá. Bueno, ya les entendí. Vamos a ver aquí. 85 millones. Solo quiero ver algo, cómo está integrado gastos de administración. Esa era otra duda que tenía yo en respecto a los gastos de operación, licenciado, que no están integrados los gastos de administración. Gastos de operación, ¿verdad? Gastos de operación, gastos de operación. Gastos de operación, dice, para los gastos de operación, los cuales se encuentran distribuidos en gastos de administración y distribución, ¿sí? Se realizó una revisión sobre las cuentas seleccionadas a continuación. O sea, en la integración nos dice que existe, o sea, digamos, está integrado por administración y distribución. Pero en el balance, en el estado de resultados, vamos a ver, solo nos aparece distribución. Dame un chance porque es que estoy viendo esta... Gastos de administración. Y después tenemos gastos de administración. Ya sé qué pasó. Veamos. En la parte del balance de saldos es digamos, está
Lo voy a corregir porque, digamos, está al revés el nombre. O sea, digamos que el gasto de administración realmente, gastos de promoción y publicidad es el gasto de operación como tal. Y realmente eso tendría que estar en los 97 millones y el gasto de administración tiene que estar con los 23 millones, ¿verdad? Para que realmente cuadre con lo que establece el balance con el estado de resultado. Lo voy a corregir y lo voy a subir nuevamente. Gracias. Son esas dudas que me gustaría que tuvieran para poder corregir si realmente existe una diferencia acá dentro de la práctica previa a que ustedes lo resuelvan. ¿Algo más? Silic, otra cosa, no sé si en este caso los gastos de administración y venta tienen un desglose de las cuentas. ¿Cómo? Por ejemplo, es que si nos vamos a la información que tenemos para lo de los gastos de operación, Ajá. nos dan lo que es los gastos de operación global. Por ejemplo, los sueldos global. Entonces, a la hora de realizar la auditoría, ¿cuánto se le va a asignar a ventas y a administración? La integración de cada cuenta, dices tú. Así es, no sé si... Tanto de venta como de administración, ¿no? Exacto. O de operación. La existe integración una de integración. venta y la de administración, no sé si hay o no hay. No, como está integrada la cuenta que te dice saldo de operación, gastos de operación, que está integrado prácticamente por la promoción y publicidad, que serían los gastos de promoción, ¿no? De operación, que te dice que son 97 millones, pero no hay una integración como para separar venta y administración. ¿Sí? Ah, está bien. Es que eso me tenía un poquito confundido porque decía, si hay de venta y administración, ¿cómo determinar cuánto le corresponde a cada uno? No, porque está integrado totalmente. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Verdad que es importante que leamos la práctica y así si existe errores de parte mía, pues obviamente lo tengo que corregir y ustedes puedan seguir con la práctica correspondiente. ¿Alguien más? Licenciado, Hola Maritza. fíjese que yo tengo duda en los alquileres. Yo pensaba que donde dice el gas distribuye el 25 para gastos de administración y 75 para el sala de ventas. ¿Era el que teníamos que tomar por todo o solo es para alquileres? Dice, alquileres, según contratos de arrendamiento, la compañía paga alquileres a principios de cada mes por 125,000 mensual. El único contrato nuevo de alquiler de fecha 30/06/2021 con una renta mensual de 50,000. Dicha factura lo reciben por correo tradicional un mes después. El gasto se distribuye 25, no, solamente para alquileres. De acuerdo, gracias. Bueno. Vea, hagamos algo, porque yo sé que la mayoría de los que estamos aquí presentes no han leído la práctica o no lo han empezado a hacer. Tenemos 45 minutos todavía del curso. Realmente no se salgan de clases. Lo que necesito es que empiecen a realizar la práctica en grupo para que podamos avanzar. Y si tenemos duda, la otra semana vamos a tomar el periodo completo. Voy a tratar de utilizar nada más 15 minutos para exponer los dos temas que nos hacen falta. Y yo creo que no sería prudente que les mande más trabajo porque todavía tienen esto y necesito que se junten para que la matriz de riesgo para mí es muy importante por todo lo que estamos viendo de fraude y también necesito el análisis de los KPI para que ustedes puedan avanzar y necesito una práctica bonita. Realmente la puntuación de la práctica quizá le vaya a dar las personas que no entregaron trabajo les fue un poco mal en el examen, es la oportunidad para que ustedes puedan aprovechar para poder avanzar con el curso. Sandy. Sí, yo tengo una duda con respecto a los alquileres. La cantidad, el plazo del contrato es por 6 meses o por un año. Por 12 meses. Déjame ver. ¿Qué nos dice?
Es que ahí te hace la diferencia, Sandy, que dice, el único contrato nuevo de alquiler es del fecha 30 del 06, o sea, lo adquiriste a mitad del año. No significa que todos los contratos sean nada más de 6 meses. ¿Sandy? Bueno, Sí. antes que, solo para que continuemos con esto, lo voy a... Me comentan si logran visualizar. ¿Sí logran visualizar, compañeros? Gracias. Entonces, la única diferencia que encontramos acá, que lo que hemos visualizado, y gracias a los compañeros, que la columna donde está 2020 va a ser 2021. ¿Sí? Para los que tienen la práctica. Y este es del 2020. Este es 2021 y este es del 2020. Para que por si, normalmente a mí me gusta más trabajar con papeles impresos, porque puedo tachar, puedo poner, esto ya lo realicé, entonces en computadora se me hace más difícil. O tal vez como no soy la era de las computadoras como ustedes, tienen más facilidad de trabajo. Entonces, el otro monto que cambia Pero siempre vamos a seguir con los datos del 2021, licenciado. correcto. Solo cambiamos el año, le pasamos, fue al revés el año. ¿De acuerdo? Bueno, este también cambió para que esté de acuerdo al balance de saldos. En inventarios también. Ahorita vamos a verlo. Bueno, dice, este va a ser al revés, o sea, los gastos de administración que estaban arriba van a pasar abajo, porque los gastos de promoción son 97 millones para que nos cuadre con los 97 millones que nos da el estado de resultados. ¿Dónde está el estado de resultados? Ya lo veo. Acá. ¿Sí? Entonces, este gasto de distribución y ventas son los 97 y administración son los 23 y aquí prácticamente administración 23 y gastos de promoción son los 97. ¿De acuerdo? A ver, Ruth. Revolorio. Sí, ¿Me escucha? que A ver. Dime, Ruth. que los datos del balance con el estado de situación no coinciden. El de En inventarios. ¿cuál? Inventarios, veamos. Inventarios. Inventarios tenemos 154 del 21 y 124 en el estado de situación financiera. Ajá, tenemos 154.346.000 y en el otro está 360, creo. Veamos, primero me voy a ubicar acá. En el balance de saldo tenemos inventario, ¿sí? De 154 millones en el 2021 y 124 millones en el 2020, ¿sí? Eso lo tenemos en el balance. Ahora veamos en el estado de situación financiera. Tenemos los 154 y 124. ¿Cuál es la diferencia, mi estimado? En el de arriba es 346 y en el de abajo tenemos 360 y a mí me cuadra con lo del balance, según mi papel que hice. ¿Pero qué inventario? Ah, el de Inventario de 2000. mercadería. Ajá, ¿De inventario de mercadería? mercadería. De mercadería. Es que yo no sé si visualizan mi pantalla o yo no lo estoy proyectando. Sí, ¿verdad? Sí están visualizando mi pantalla. Sí, licenciado. Yo tengo, no sé si este es el documento que tú tienes, Ruth. En el balance de saldo tengo los 154.356 del 2021 y los 124 millones del 2020. Voy
a mi balance de estado de situación financiera y me aparecen los montos de 154,360. Dices tú, la diferencia que puede existir. Sí, ahí hay una, los dos. Veamos. Briseida. Hola, Briseida. Sí, licenciado, eso es porque, por ejemplo, en el estado de resultados ya está sumado el inventario tanto de mercaderías como de papelería y útiles, y en el estado de situación de balance de saldos ahí está separado. Vamos a ver eso. Gracias, Briseida. Efectivamente, gracias Briseida, esa es la diferencia porque en el balance ya lo junta, lo integra todo. Sí, Bueno, entonces aquí sería importante que ustedes ya están familiarizados con las notas a los estados financieros, ¿verdad? Sí sabemos qué es eso, ¿verdad? Pueden Sí, dejar una nota a los estados financieros en el cual indiquen de que el rubro de inventarios está integrado de la siguiente manera y puede integrarlo con inventario de mercadería y inventario de papelería y útiles. Pero, ¿realmente la funcionalidad es así o no es así? Les pregunto a ustedes como auditores. ¿Es correcta la integración? ¿Me escuchan, verdad? Briseida, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Es correcta la integración realizada por los contadores? Desde mi punto de vista, no. Perfecto, porque tenemos que diferenciar realmente las mercaderías que tenemos para la venta y el inventario que tenemos para De el uso personal papelería. en la institución. Correcto. Podríamos dejarlo como una recomendación de auditoría, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, realmente yo sí necesito que trabajen ahorita los 40 minutos que tenemos para que avancemos con la práctica y la próxima semana ya solo resolvamos dudas puntuales y como no vamos a recibir clases el 22, entonces solo me lo tienen que mandar por correo, por favor. Si tienen dudas, pues me contactan por WhatsApp, pero lo que yo a veces con ustedes me siento un poco así como que mal, porque a veces me contactan por WhatsApp, pero a veces no les puedo contestar rápido, estoy muy ocupado, entonces depende mucho de la situación en el momento que esté, les puedo contestar, si no, pues les voy a agradecer la comprensión de que lo podamos pasar para el sábado, cualquier duda que puedan tener. Y si no, escríbanme, pero normalmente de que les contesto, ya sea que les ponga, lo vemos el sábado, o les resuelvo la duda ahí definitivamente, si no estoy ocupado. ¿De acuerdo? Licenciado, ¿nos va a compartir las correcciones en este momento? ¿Quieren que se lo suba nuevamente? Por favor, así Por tenemos. favor, Y también otra pregunta, en cuanto cuando enviemos la práctica, ¿se la envía solo el coordinador de grupo o todos? Sí, Ah, de solo acuerdo. coordinado. No me recuerdo dónde lo puse. Práctica, aquí está. Ahí estamos.
¿Verdad que es bonito realizar ese tipo de actividades? Porque al final de cuentas, esas son las cosas que van, si vamos a ejercer la auditoría como tal, van a trabajar para firmas y o dentro de las instituciones normalmente este tipo de auditorías, las financieras los clasifican por rubro. Pero si ustedes van a trabajar en una firma, va a ser muy enriquecedor para ustedes por la experiencia que dan las firmas, aunque es un poco mal pagado, ¿verdad? Pero al final de cuentas es muy beneficioso que ustedes mismos podrían tener su firma posteriormente, depende el empeño que le pongan al trabajo. Y este tipo de auditorías que estamos realizando con la práctica es exactamente lo que se trabaja en auditorías así de las firmas cuando van a ir a auditar, por ejemplo, Pollo Campero o el Deloitte por otro tipo de instituciones así financieras. ¿De acuerdo? Bueno, trabájenlo y me comentan cualquier duda la próxima semana. Sheila, Sheila. Licenciado, Hola. fíjese que ahorita estaba corrigiendo los saldos del año y las cuentas por cobrar no me cuadran por 2.700. ¿No te cuadran? No, 2.700. Pero ya leíste toda la práctica con dónde podría estar esa diferencia. Ah, está bien, voy a seguir leyendo. Léelo. Y si no, pues cuando ya realmente ustedes vean de que no hay ninguna alternativa de solución, por ejemplo, donde descuadre o cuadre en el otro lado, ahí sí ya corren el ajuste correspondiente. Ah, está bien, licenciado. Cualquier cosa me comentan, por favor, que estamos para servirles. ¿De acuerdo? Bueno, no se salga y ¿cómo podríamos hacer para que avancen? ¿Realmente necesitan salirse de clases? Compañeros, siento que hoy no me ponen atención, ¿o no? ¿O soy yo el distraído? No, licenciado. Escucha, aquí estamos. No, les preguntaba si es necesario que salgamos del curso para que ustedes avancen. Podemos puedan quedarnos conectados. Pero digamos, para que trabajen en equipo, podrían conectarse con sus compañeros vía virtual. Bueno, eso sí, podríamos salir de la sesión. Sí, porque lo que yo quiero es que se junten. Como no estamos en el salón, pero sí podríamos darle estos 40 minutos para que mándense el link a través de Gmail y si ustedes se conectan entre ustedes, ¿de acuerdo? De acuerdo, Lick. Una pregunta, ¿va a pasar? Y si nos pregunta el Lick Marvin Willy, realmente estamos trabajando en la práctica, que él también tiene conocimiento de que él pasó también por lo mismo en la práctica y sí necesitamos avanzar. ¿De acuerdo? Les deseo buen fin de semana a todos entonces. Gracias por las correcciones, Lick. Adelante. No, gracias a ustedes por hacérmelo saber, porque normalmente uno solo traslada la información y al final de cuentas ustedes como estudiantes sufren al momento de solucionarlo, pero sí tenemos que leer para hacer las correcciones con el catedrático. A ver, María José. Lick, fíjese que los vehículos a mí no me cuadran por 905 quetzales. 905 quetzales. Pero porque la integración es la que no me cuadra con saldos de contabilidad, no sé, yo corrí un ajuste, no sé si estará correcto. Míralo, los cálculos de depreciaciones no tienen ninguna deficiencia. Pues sí. Y las fechas de compra. ¿No? ¿Hiciste tu alza y baja? Sí. Pero no me Veámoslo, si gustas te quedas aquí y lo vemos, ¿de acuerdo? Los otros compañeros se pueden desconectar. Pero obviamente, y me mandan pruebas si realmente están conectados entre ustedes mismos. Foto a través del WhatsApp, por favor. Y ahí se pueden desconectar. Gracias. Licenciado. Dime, Henry. Yo escuché que mi compañera Sandy le hizo una pregunta sobre el tiempo con lo que vamos a manejar los alquileres. No escuché bien si dijo usted que sobre los 6 meses. No, es que la información que nos da es que de todos los alquileres, solo hay un nuevo alquiler que se adquirió el 30/6. No nos dice de que sí tomamos todos como 6 meses.
Va. ¿De acuerdo? Gracias. La orden. Bueno, a ver, María José, los otros compañeros se pueden desconectar y vamos a ver ese tema con María José. Conéctense con sus compañeros de grupo, por favor, para empezar a resolver la práctica. ¿De acuerdo? Muy bien, licenciado. Si realmente me evidencian de que sí están trabajando, hasta podríamos ampliar la práctica para que ustedes tengan una mejor solución. Si no, me comentan cualquier cosa. Bueno, éxitos entonces a los otros compañeros. Vamos a conectarnos nada más con María José. Valerie. ¿Y qué más tiene dudas? Solo. Y Manuel de Jesús. Los otros se pueden retirar, compañeros. Pero no retirar directamente, van a ir a hacer otras cosas que no sea algo del curso. A ver, María José, ¿puedes proyectar, por favor? En un momento. ¿Y ya se vale? Sí, ya sé. Aquí tenemos que son 800. ¿Podrías ampliarlo un poquito, por favor? Es que ya me estoy quedando medio ciego. Gracias. Ahí está. Ahí está bien. Tenemos 825.905. Se vendió uno por 130.000 y se compró otro por 220.000. Y nos da, haciéndolo aquí, sí nos da los 915.000. Pero viendo la integración, me da 916.810. Acá. De los vehículos, nada más. Sí, solo los vehículos. Bueno, veamos. Dice automóvil Toy M2003. Lo adquirimos el 30/6/2021, pero es modelo 2013. Y tiene un costo de 220.000. Después nos dice que tenemos 3 paneles, lo adquirimos el 31/12/2020, nos da 200.905. Y la integración, veamos. Voy a calcular. $220.000 más 200.905 más 95.000. Nos da 916.810, ¿verdad? Sí, eso me da. Ahora bien, tú dices que la integración o lo que está en el balance, ¿verdad? Sí, el balance y esto que está acá también me da 915.905. Ajá. Y acá me da 916.000. Entonces yo corrí un ajuste, pero no sé si estará correcto. Permíteme, ¿sí? Solo quiero ver algo. $905.000. Déjame calcular algo. 225.905 menos 130.000 más 220.000. Son 915.905. Después nos dice que los vehículos vendidos son 2 paneles comprados en el 2005. Tendríamos que calcular si realmente. Después tenemos menos 200. Menos 200.905 menos 95.905.
Sí, ese ajuste sí corresponde. Sí. Y también las depreciaciones no me daban, entonces yo las arreglé. Corrí ajuste. Corriste de ajuste, pero tendrías que ver cuáles son los vehículos que vendiste, de qué años son, para ver realmente si las depreciaciones están acorde con, porque tendríamos que eliminar, ¿no? De las depreciaciones, de Sí. esos vehículos que vendimos, y más lo que adquirimos. ¿En qué fecha lo adquirimos? Solamente eso. Vale, perfecto. Y teníamos otra duda, fíjese. ¿Ustedes son del equipo? No, conmigo está Maynor, Stephanie Catalán, Freddy Fernando y Edwin Álvarez. ¿Y por qué te separaron de Ruth? No, a mí me salió la duda. Y también No, fíjese que... es que yo me recuerdo que tú te llevas muy bien con Ruth, ¿no? Sí, pero como usted dice, los grupos... Nos separó, Lick. Sí. Trabajaban mejor juntas. Sí. Bueno, a ver, ¿qué otra duda tienes, María José? No es duda con respecto a la práctica, sino que fíjese que un compañero no nos aporta nada y no nos apoya, entonces no sabemos si lo sacamos del grupo. Ustedes están con toda la libertad de poder sacar a quien sea realmente si no trabaja, porque el objetivo de hacer una práctica es que ustedes van a trabajar posteriormente con personas ya en el tema profesional, ¿no? Entonces, ¿qué significa que una persona no trabaje para una empresa? Simplemente no genera nada. El hecho de que no genere nada no es un buen empleado, entonces hay que cortarlo, ¿no? Lo mismo sucede con la parte aquí, estudiantil. Si realmente ustedes creen que no es funcional, me lo hacen saber antes de mandar la práctica, ¿de acuerdo? Está bien. Están con todas sus... realmente no se sientan mal en el tema de sacar a alguien, porque de hecho hoy en la mañana estábamos viendo, se recuerdan que, yo no sé si pasó con ustedes que pasamos a exponer los filósofos y qué beneficio nos dejó tanto como seres humanos como para la sociedad. Y estábamos analizando a Aristóteles. Entonces Aristóteles, normalmente él decía que hacer el bien es la felicidad, pero estaba en contra de las morales que crea la sociedad, porque la sociedad nos hacen creer que somos mala onda por hacer el bien, y eso no es así. O sea, siéntanse bien de que si realmente ustedes consideran de que una persona no trabaja, simplemente sacarlo, porque para mí eso es hacer el bien, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, gracias, Liz. ¿Quién más? Bueno, Te preguntaba yo. Es que era que en mi rubro que me asignaron está que de medir unos inventarios y dice que se mide, no, se evalúan al promedio ponderado. Ya hice mis Cardex y todo eso, pero en la política está que después de ser evaluados tienen que ser medidos según el valor neto razonable o el costo, decía, al menor, a ver cuál es el menor. Pero no sé si tengo que hacer ahí un promedio entre ellos o de una vez evaluar mis inventarios al menor. Porque en este caso, cuando evalué mis inventarios al promedio ponderado, me dio menos. ¿Cuáles son las políticas que utiliza la empresa inicialmente? Veamos. Es que nos tenemos que dejar al momento de hacer ya en la vida profesional, sí tenemos que utilizar las políticas. Recomendamos cierta perspectiva, pero sí tenemos que seguir las políticas. Dice, evaluación de inventario. Para la evaluación de los inventarios se tomaron como muestra los ítems de la observación. Esto no es. Inventario. Los inventarios de mercadería están vinculados al costo promedio ponderado de adquisición. Posteriormente son medidos al menor valor entre el costo o el valor neto de realización. La compañía establece una provisión para inventario obsoleto. Bueno, aquí te dice que son promedio ponderado de adquisición, es decir, tendrías que ser los costos. Y después dice, posteriormente son medidos al menor valor entre el costo o el valor neto de realización.
Aquí tienes que hacer los dos cálculos para ver cuál es el mejor. Sí, hice los dos, pero el que me dio menor sí es el cuando yo calculé los Cardex de promedio ponderado. Entonces esa es la recomendación que tienes que dejar. Se realizó y se estableció de que prácticamente ese es el mejor. Va. Y también corrí un ajuste porque como en los costos que nos dan ahí para la toma física, está de, digamos, de un artículo tiene 7,000 quetzales y a mí me salió en 6,000 y algo. Entonces tengo que rebajar esos costos. Por eso corrí un ajuste. Por el promedio que utilizaste. Ajá. Esa es la explicación que tienes que dejar en tu ajuste. Ah, está bien. Entonces, ahí lo dejo plasmado en el ajuste o hago una nota. Yo digo que lo dejas, bueno, al final de cuentas tenés que dejarlo en los dos lados. Uno, para entender por qué corriste ese ajuste y dos, en la nota de los estados financieros para que nosotros que no somos auditores entendamos. Ah, está bien. Muchas gracias. Esa era mi duda. Perfecto. Valerie. Buenas tardes, Lick. Fíjese que también era de inventario. Era lo mismo que preguntó Ruth. Ya resuelto entonces. Sí, ya está. Gracias, Lick. ¿A ti? Bueno, hoy sí les dejo, compañeros. Fíjense Manuel. que lo mío sí es con respecto a lo de caja y bancos. Ajá. Yo soy el que lo estoy haciendo, pero sí me quedó así como cierta duda. Como cierta duda, ajá. Mire pues. Eso es lo que yo las anotaciones, porque como por ratos lo hago por el trabajo. Entonces, esta información es la que se nos brindó, ¿verdad? Sí tengo cierta duda, por ejemplo, con esta cantidad. De los 3 millones. Ajá, no sé si lo operamos siempre en el banco. Bueno, al operarla siempre en el banco, pues sí va a dar la cantidad que más o menos usted dio, ¿verdad? Solo que con un faltante de 20 quetzales. El problema está que si nos fijamos en las fechas, podemos decir que eso es un cheque prescrito. Porque no estaría en el rango de las fechas. Solo déjame ver algo, ¿sí? Estamos diciendo que ya está vencido. El 8 del 2 del 2021, circulación, los 3 millones. Ajá. Porque según yo recuerdo que es a partir de julio en adelante. 6 meses de la circulación. Ajá. Entonces tendrías que averiguar qué pasó con ese cheque. Ajá, esa es una de mis dudas. Dejándolo como usted lo colocó ahí, pues sí me cuadra con la cantidad, solo que faltando 20 quetzales a la que usted dio. Bueno. Eso realmente es insignificativo, pero lo que necesito es que leas la práctica si dentro de esos 3 millones en que está el cheque en circularización. Si no, sí tendrías que correr el ajuste en el cual establezcas de que ese cheque de circulación no se estableció de quién es por la fecha que está depositada. Solo déjame ver algo otra vez. Tal vez yo coloqué mal la fecha, porque puede pasar también, ¿verdad? Pero no creo. Es que la mayoría está del 12. Pero usted tiene ese que tiene el 2. Esos 3 millones, ¿verdad? Yo creo que yo fui el que cometió ese error. Veamos. Ajá, porque solo está 1 de noviembre, de ahí solo diciembre tiene, y ese que está apareció del mes de febrero. 8 del 2. Ya sé qué pasó. Voy a corregir eso, les comenta a tus compañeros, porque lo que pasa es que yo coloqué, es que realmente el cheque es del 2 del 8. Y coloqué en Excel esa fecha, pero como estaba en inglés, entonces lo cambió. Primero puso el mes y después el día. Y realmente primero es el día y después el mes. Ah, ya. Pues el cheque es del 2 del 8. Del 2 del 8, ¿verdad? Sí. ¿Podrías comentarle a tus compañeros que arreglen esa parte? Yo les comento.
también tengo duda con esto. Mire, esta es Voy a la arreglar de una vez eso. condición. Solo dame tiempo, ¿sí? Va. Todas esas cantidades pasarían a ser, bueno, bien, ¿verdad? Porque lo único que se cambió fue en el balance, ¿va? Que fue en vez de 2020 se colocó 2021. Entonces sí quedaría en el mismo año. 2, 3. Es que sí me cambiaron las fechas, me puede ser transcrito. 8 del 015 del 2, ese sí está bien. Proveedor lineal es el 2 del 3, el 15 del 11, 31, 12 y 25, 12. Vamos a ver, 31, 12, 31, 12, 31, 12. Dame tiempo, Manuel, si no se me... Está bien, Lick. Aquí está. Es el 02 del 08 2021. Sí, está bien. ¿Y por qué me habrá pasado eso? 15 del 12, 2 del 3. Sí está bien aquí, pero al momento de trasladarlo en Excel fue mi gran inconveniente. Ah, ya. Ahí está. Ya, perfecto. Ahorita lo voy a subir nuevamente. Está bien, Lick. Ahí le comentas a tus compañeros que cambió esa fecha porque yo lo tenía mal. Va, yo les digo. Si no, va a ser un cheque que ya no tendría que estar en circulación. Ajá, pasaría a ser prescrito. Ajá. Ahí estamos. ¿Le dices a tus compañeros, por favor? Yo les Os digo. voy a escribir un mensaje ahorita que cambió la fecha nada más en ese cheque. Ah, bueno, está bien. Bueno, luego tengo esta columna del Bancoler. Esta es la cantidad que es la que no se encuentra operada en la que usted dio. Según usted, nos está dando esta cantidad. Ajá. Pero esta cantidad no abarca esta, más que solo las que aparecen resaltadas, miren. Porque yo las Eso es lo que tienen que corregir ustedes. Ajá, yo la corroboré. Entonces, ya operando esta, como es un cheque en tránsito, un depósito en tránsito, entonces se sumaría. Quedarían 3.181.152. Bueno, tenemos esa cantidad. Ahora bien, tenemos esta y al sumarla, que nos tendría que dar esto más esto, nos tendría que dar la cantidad que usted está dando en bancos.
Pero al operar esta cantidad, o sea, en el balance de saldos, perdón, en el balance de saldos, pero al sumar esta cantidad, ya no nos cuadra con la cantidad que usted tiene en el balance de saldos. ¿Está una diferencia a mi favor o en contra? Veamos. Del ¿Podría? banco LEL, ¿verdad? Ajá. A ver, ¿qué hiciste? Según saldo de banco son 11 millones, ¿verdad? Ajá. Bueno, después dice cheques en circulación. ¿Lo tenés que restar o sumar? Restar. 11 millones 050 mil, le restaste 1.250.000. Ajá. Y Y le le restaste resté. 6.790.000. Ajá. Muy bien. Y cheques no operados, nota de débito no operado por el banco, le tenés que restar. Le tengo que restar porque digamos que en nuestra empresa ya fueron operados, pero en el banco no han sido operados. Entonces se debe de restar. Ajá. Y el de tránsito lo tendría que sumar. Al sumarlo, me dan 3.181.152. Pero ya al sumar las dos cantidades de los bancos en moneda local, me da esta cantidad. Esa que estoy resaltando ahorita ahí. Esta. En la cual se pasa de la cantidad que usted nos está dando en el balance de saldos. Ajá. Déjame ver algo.